Ya, ok. Bien, recemos un Padre Nuestro como de costumbre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, en la clase pasada vimos varias cosas importantes. Primero vimos cómo se generaron las cartas de San Pablo y vimos que eran respuestas a problemas que le planteaban sus comunidades. Eh, Eso es bastante importante porque ya significa que nosotros, al haber perdido la información de qué cosas le preguntaban las comunidades, estamos tratando de entender la problemática a la que se refiere San Pablo por las respuestas que él da a preguntas que para nosotros son desconocidas y que a veces cuesta un poco tratar de, con la respuesta esta, interpretar eh, qué problema tenían las comunidades que le hicieron esas preguntas. Entonces, además, obviamente, él responde a aquellas cosas que generaron dudas en sus comunidades, pero aquellas cosas que él enseñó y que no generaron dudas no aparecen en sus cartas. Por lo tanto, también nosotros tenemos que tener claro que no tenemos el panorama completo de lo que enseñaba San Pablo, porque en aquellas cosas que no le preguntaron, que no generaron problemas, que no generaron dudas, él no las responde, obviamente. No es una cosa sistemática, sino que son cartas privadas que responden a preguntas concretas que nosotros no las conocemos. Ese es un punto que hay que tener claro. Pero sin embargo dicen cosas muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Primera Corintios, ¿no es cierto? Eh, Tenemos el testimonio de la resurrección más antiguo. El testimonio más antiguo que tenemos de la resurrección es el que está en la primera carta a los Corintios, que se supone que es no más tardío que 15 años después de ocurrido el hecho. Y el mismo Pablo dice de que de las 500 personas que vieron al resucitado, la mayoría viven todavía, y eso nunca fue desmentido por nadie. O sea, es un testimonio potente. Después también nos da el primer testimonio que tenemos de lo que hoy día nosotros llamamos la misa, que él le llama la cena del Señor, cuyas palabras de consagración y todo son esencialmente las mismas que nosotros decimos en las misas hoy día, y cuando yo digo nosotros, no solamente nosotros, sino que los cristianos de origen oriental, griego, que sé yo, ruso, etcétera, exactamente igual. Después también a la pasadita, sin, sin querer polemizar mucho sobre eso, él dice que tanto San Pedro como Santiago, el pariente del Señor, que eran los más importantes apóstoles en ese momento temprano todavía, viajaban y evangelizaban acompañados con sus mujeres. O sea, por otro lado, el Evangelio de San Mateo, o San Marcos, uno de los dos, nos va a contar mucho después, unos 30 años después, que efectivamente San Pedro tenía suegra, porque el Señor la sana. Pero si tenía suegra, tenía mujer. Y efectivamente San Pedro viajaba con su mujer cuando evangelizaba. También un hecho interesante. Después el otro hecho, la otra cosa interesante que nos muestran estas cartas más primeras, el famoso himno al amor que hace San Pablo en la primera Corintios, que hay que entenderlo como himno al amor en el sentido más amplio, no a la caridad como muchas veces se dice, porque eso es un sentido mucho más restrictivo. Después también nos muestran estas cartas algo que la vimos también en detalle, son un enredo de cartas, o sea, como no se numeraban las páginas, se desordenaban las páginas, qué sé yo, etcétera, y ahí yo les mandé esta actualización cronológica que es la de Zenén Vidal, que es la más aceptada hoy día mundialmente, y que yo copié de la Biblia de Jerusalén.
Eh, Así se pueden entender mejor las cartas cuando uno las lee de corrido, ¿no? Que no en la forma en que están en las Biblias. Ahora, la pregunta típica que se hace siempre uno, ¿por qué no los ponen así en nuestras Biblias? ¿Y por qué las ponen en un orden que no tiene nada que ver con la realidad? Fíjense que el orden en que aparecen las cartas de San Pablo en las Biblias nuestras, tanto católicas como protestantes, es absurdo. Están por orden de tamaño. O sea, las que tienen más, o sea, que son más largas van primero y las más cortas están al final. Imagínense el orden más absurdo ese. Por último la podrían poner en orden cronológico, pero no, en orden de tamaño. ¿Por qué? Porque así viene la tradición, no hay nadie se atreve a cambiarlo. Ahora, ponerlas en la forma que las pone Zenén Vidal, que ya no son 6 cartas, sino que son alrededor de 13 o 14, ahí sí que quedaría, sería muy complicado, porque además ahí tendríamos el problema que la división entre capítulos y versículos ya no coincidiría con la realidad. Entonces sale bastante complicado para poder citarlas. Hoy día todo el mundo, ya sea católicos, protestantes, ortodoxos griegos, rusos o lo que sea, la división de capítulos y versículos es la misma, es estándar. Entonces, si uno se refiere a Romanos capítulo 12, versículo 5, todo el mundo sabe de qué se trata. En cambio, si las ponemos en el orden como fueron escritas, habría que hacer toda una distribución de capítulos y versículos distintas. Y ahí se piensa que podría quedar una situación bastante caótica. Pero bueno, así es la vida. También otra cosa que nos muestran las cartas que hemos visto ya empieza claramente el concepto de la Trinidad. Que es muy interesante porque es entonces una especie de consenso muy antiguo, ¿no? Estamos hablando hasta ahora, son 15 años después de la resurrección del Señor, o sea, antes que la Iglesia tomara esa herencia griega que tuvo después de la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces, eh, eso también solidifica bastante nuestra fe, digamos, el testimonio que da San Pablo de la Segunda Corintios de eso. Otra cosa que también nos muestran estas cartas más antiguas de Pablo es el asunto de la relación entre los diferentes apóstoles y que lo que cada uno entendió del llamado Concilio de Jerusalén. En que había discusiones fuertes, acuérdense, los estúpidos Gálatas y que San Pedro había dicho algo no derechamente, el reto que le hacen Pablo en el evento de Antioquía. Y lo interesante también es eso que se divide en el mercado. O sea, Pablo se va a dedicar a los paganos, Pedro y los 12 se van a dedicar a los judíos, tú no te metes en lo mío y yo no me meto en lo tuyo. Eso es claramente lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, de la conclusión del Concilio de Jerusalén, que no lo dice así San Lucas 40 años después, cuando escribe ese mismo recuerdo. Pero lógico, 40 años después ya se habían muerto Pedro y Pablo, se había destruido Jerusalén, ya la situación era tan diferente que no tenía sentido empezar a hablar de esas cosas. Así que todo eso nos ayuda a entender cómo era, llamémoslo así, el ambiente en la primera iglesia, en los 15 años después de Pentecostés o después de la resurrección. Bueno, sigamos. La carta a los filipenses ahora, que es la que sigue después, a las dos de los Corintios y a los Gálatas, y a la primera tesalonicense. Ahí el ambiente es bastante diferente, porque es una iglesia... una cosa que se me había olvidado, que se la dije la vez pasada, pero en este resumen hay que acordarse porque es importante. Cuando ya Pablo se estabiliza y se estabiliza en una ciudad ya más o menos definitiva, y de ahí empieza a salir a predicar a las ciudades cercanas, él arma su equipo y se estabiliza en Éfeso. Eso lo dije, pero a lo mejor quedó muy de pasada. Pero eso es muy importante recordar. O sea, Pablo, su centro de operaciones lo tiene en Éfeso.
Y es muy importante eso porque cuando veamos San Juan, los escritos de San Juan, ahí también aparece la ciudad de Éfeso. Entonces, acordémonos de eso. Vamos en ese momento. Bien, la carta a los filipenses no tiene ese tono tan polémico, ¿no? Porque los filipenses tuvieron sus problemitas, obviamente, lo que se reflejan en la carta de Pablo, pero siempre le fueron muy fieles, fueron muy colaboradores con Pablo, ¿no? Entonces, y de hecho los filipenses, cuando Pablo estuvo preso en Éfeso precisamente, los filipenses le mandaron a Epafrodito para que lo ayudara en la prisión. Como Pablo era ciudadano romano, tenía derecho a tener un sirviente en la clase, en la cárcel. Los que no eran romanos no. Entonces, los filipenses le mandan un tal Epafrodito para que lo ayude en la cárcel y él queda muy agradecido porque además le mandan a Epafrodito y además parece que le pagaron los costos de esta ayuda de Epafrodito porque Pablo no tenía un centavo, estaba preso. Y también había algunas discusiones ahí, pero menores, porque en esa carta también eh, exhorta a una tal Evodia y a una tal Síntique que se pongan de acuerdo. Parece que no peleen más, estas dos mujeres eran muy peleadoras entre ellas, pero no sabemos de qué peleaban, digamos, o sea, no importa. También en esta carta se da igual que en la de los Corintios, que se supone que son una reunión de 3 cartas diferentes. Una carta de acción de gracia, una carta desde la cárcel y una carta un poco más polémica, que es después de la liberación de Pablo, en que parece que ahí ya las discusiones en Filipos habían llegado a un cierto nivel que era un poco incómoda, y ahí es donde dice que ya pónganse de acuerdo, Evodia, Sinti, que sé yo, y no molesten. Bueno. Pero lo más importante en esta carta es un himno, que ahora lo voy a leer nomás, pero que después cuando veamos en la próxima clase seguramente, la teología de San Pablo ya mirá en globo, en conjunto, es lo que se llama el credo de San Pablo. Ahora, este himno es muy antiguo, es mucho más antiguo que Pablo, por la forma. Los arqueólogos literarios lo han estudiado esto y lo han analizado la antigüedad que tiene por la forma de la redacción, qué sé yo, etcétera. Saben los modismos que se usaban en esa época y los que se usaban antes. Y además este himno tiene una forma de escritura que uno no la nota en castellano, obviamente, pero que se nota que originalmente fue escrito en lengua semita. No en griego, como en la carta, digamos. Tiene semitismo, o arameísmo, o hebraísmo, como lo quieran llamar ahí detrás. Por eso que es muy interesante, porque si esta carta está más o menos a los 15 años, 18 años de la resurrección del Señor, y este himno es mucho más antiguo, estamos viendo una especie de credo que no es de Pablo solamente, sino que es el credo de la comunidad de ese momento. Se los leo. Jesús, a pesar de su condición divina, ustedes lo deben conocer, Jesús, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como simple hombre, se abajó obedeciendo hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título, de modo que a ese título de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, Mesías, es el Señor para gloria de Dios Padre. Como le digo, lo vamos a analizar, prácticamente vamos a tomar una clase entera para analizar este himno, pero es interesante porque aquí se habla Jesús, a pesar de su condición divina,
Punto. Ya, primera cosa. No se aferró a su categoría divina, o sea, no usufructó de ella cuando tuvo dificultades en esta tierra, digamos. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Para los romanos, los países sojuzgados eran esclavos. Y se hizo Jesús, a pesar de su condición divina, no se quiso aferrar a la condición divina, sino que tomó la condición de esclavo, esclavo de Roma, haciéndose uno de tantos, como todos, como toda la gente que vive ahí. Se presentó como simple hombre, se abajó obedeciendo a su misión revelatoria del misterio de Dios, lo vamos a ver después, hasta la muerte e incluso una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el título que sobrepasa todo título, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda boca proclame que Jesús, el Mesías, es el Señor para la gloria del Padre. Es muy contundente este himno para entenderlo bien, pero como les digo, esto es una especie de aperitivo que les doy nomás de la interpretación de esto. Lo vamos a ver en detalle, estrofa por estrofa, en una o dos clases más. La siguiente carta es una joyita. Se lee siempre entera porque, en las misas, porque es cortita, pero nadie la entiende, nadie le da boleto, como decimos en Chile. Pero es una joyita, la carta al queridísimo Filemón, la carta a Filemón. Aquí Pablo relata, o sea, responde a unos hechos que por suerte están claros, ¿no? Porque si no, no se entendería. Pero veamos qué es lo que pasa. Filemón era un hombre muy importante en la comunidad, en este momento no me acuerdo si es de Filipos o de Éfeso, pero cualquiera de las dos partes, da lo mismo. Y era nada menos que la persona que ponía su casa a disposición de la comunidad, o sea, la comunidad cuando se reunía para celebrar la cena del Señor o para escuchar la prédica de algún apóstol, qué sé yo, se reunía en la casa de Filemón. Y Filemón tenía un sirviente, un esclavo, que se llama Onésimo. Parece que el Onésimo no era muy honesto, ¿no? O algo así. El caso es que Filemón se enojó con Onésimo y lo tenía medio marginado, castigado. Entonces Onésimo se fugó de la casa de Filemón. Y después, cuando estaba fugado, se dijo, bueno, ¿y ahora dónde voy? Porque, porque no era una cosa fácil, un sirviente o un esclavo fugado, lo iba a agarrar la policía, lo iba a mandar de vuelta a la casa de su amo y no lo iban a recibir muy bien, digamos, era una cosa más o menos lógica. Entonces, Onésimo se le ocurrió ir donde Pablo, donde estaba Pablo preso, lo que veíamos en la carta anterior, que estaba preso en Éfeso, ¿no es cierto? Se va para allá y Pablo lo convierte, lo deja a su servicio en la cárcel y, y Onésimo en realidad acepta el mensaje de Pablo y se convierte en una bellísima persona, deja al lado su robo, qué sé yo, lo que le haría en la casa de Filemón en ese momento, y, y se convierte en un verdadero apóstol. Entonces, cuando Pablo ya se da cuenta que lo van a liberar en la cárcel porque no ha fructificado la acusación que tenía por la cual él estaba en la cárcel, lo manda de vuelta. Dice, Onésimo, ándate de vuelta a la casa de Filemón. Pero entonces Onésimo le dice, ¿cómo voy a ir de vuelta? ¿Cómo me va a recibir este hombre? No te preocupes, yo le voy a escribir una carta a Filemón, dice Pablo, y tú mismo se la llevas allá. Y cuando llegue, le dice, momentito, no me rete, aquí está lo que dice Pablo de mí. ¿Ah? Ya, perfecto. Acepta Onésimo y se va para allá. Veamos qué es lo que dice la carta. Esta es la carta que Pablo entonces escribe a Filemón y que la lleva a Onésimo. Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y Timoteo, a nuestro querido colaborador Filemón, y a la iglesia que se reúne en su casa,
así como también a la hermana Apia y a nuestro compañero de lucha Arquipo. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo. Aquí queda claro el papel que desempeñaba Filemón ahí. Sigamos. Siempre que te recuerdo en mis oraciones, queridísimo Filemón, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe y amor al Señor Jesús y a todos los consagrados. Ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder el hacer por Cristo. Tu caridad me proporcionó gran alegría y consuelo, porque gracias a ti los consagrados han sido aliviados. Aquí lo está adulando, pero ya de una forma suavecita, ¿ah? Para que se dé cuenta que el palo, para que prepararlo para el palo que viene después. Como decimos en Chile, le está sobando el lomo ya, ¿ah? O sea, bien clarito. Porque fíjate, cada vez que te recuerdo en mis oraciones, doy gracias a Dios porque oigo hablar de tu fe y amor al Señor Jesús y a todos los consagrados. O sea, es extraordinaria la fe que tú tienes, Filemón, por eso que doy gracias a Dios, qué sé yo. Pero también ven aquí a la primera cuestioncita, ¿no? Ojalá tu fe sea tan activa que te ilumine plenamente para reconocer todo el bien que está en tu poder hacer por Cristo, ¿no? O sea, ojalá que esta fe te active para que hagas lo que yo te voy a pedir a continuación. Bueno, sigamos. Por eso, aunque tengo plena libertad cristiana para ordenarte lo que es debido, prefiero suplicarte en nombre del Señor. O sea, Pablo dice, yo podría ordenar lo que te voy a decir, pero te lo voy a suplicar. O sea, aquí, después de la adulación que se hace de Filemón, Pablo se arrastra por el suelo, podríamos decir así, para decir, prefiero suplicártelo. Yo, fíjense cómo sigue. O sea, aquí se tira al suelo de frente. Yo, este anciano Pablo, ahora prisionero por Cristo Jesús, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión. Onésimo, antes él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora será de gran provecho para ti y para mí. Este anciano Pablo te suplica a ti, queridísimo Filemón, por Onésimo. Ahora te lo envío con él y con él mi corazón. Habría querido retenerlo junto a mí para que en tu lugar me sirviese en esta prisión que sufro por la buena noticia. Pero sin tu consentimiento no quise hacer nada para que tu buena acción no sea forzada, sino voluntaria. Aquí ya lo está acorralando a Filemón, pero por todos lados ya. Quizás se alejó de ti por breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente, no ya como esclavo, sino como algo mucho mejor que esclavo, como hermano muy querido para mí y más aún para ti, como hombre y como cristiano. Y aquí ya está jaque mate lo que viene ahora. Si te consideras compañero mío, recíbelo como a mí. Si te ofendió o te debe algo, cárgamelo a mi cuenta. Lo firmo de mi puña y letra. Yo, Pablo, te pagaré, pero te podría recordar también lo que tú me debes a mí como persona. Sí, hermano, te lo suplico por el Señor. Consuela mi corazón como mi hermano en Cristo. O sea, recíbelo. Si te debe algo, apúntamelo a mi cuenta. Yo te lo pagaré. Pablo no tenía un centavo. Pablo, todo lo que daba, lo que tenía, lo daba a los pobres y ayudaba a la gente. Pero después le dice, ojo, yo te lo pagaré, pero entonces hagamos un balance, porque te podría recordar todo lo que tú me debes como persona. Sí, hermano, te suplico por el Señor, consuela mi corazón como hermano en Cristo. Te escribo porque estoy seguro de tu obediencia. Sé que harás más de lo que te pido. Y otra cosa, prepárame hospedaje porque gracias a tus oraciones espero poder visitarlos. O sea, además, si no cumples con lo que te digo, oye, voy a llegar para allá, así que ya. Te saludan Epafrás, compañero de prisión por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. La gracia del Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes. Amén. Esa es la carta completa. Y es extraordinaria
porque refleja la mentalidad y la forma de ser de Pablo y la inteligencia sobre todo. O sea, si si ustedes la leen bien de nuevo, en realidad al pobre Filimón no le queda otra que decirle que sí a todo lo que le dijo Pablo, digamos. O sea, se nota en la persona de una agudeza mental que tenía este hombre extraordinaria, extraordinaria. Por eso que hizo todo lo que hizo y predicó por tantas partes y recorrió el mundo prácticamente, el Oriente entero conocido en esa época a pie y nada, o sea, una persona de una inteligencia y una voluntad extraordinaria. Ahora, esta carta también trae como consecuencia que nosotros podamos entender bastante la filosofía de Pablo en otras cosas. Pablo se da cuenta perfectamente bien qué es, eh, cómo se arreglan los problemas que en esa época existían de una manera práctica. Y eso es algo que hoy día en nuestra civilización occidental no se hace bien, no se hace bien. Él sabe que en la estructura social forzada por el Imperio Romano hay gente libre, que son los romanos, y hay esclavos. Y eso no es cambiable por él, ni por nadie en ese momento que no sea un emperador en Roma, digamos. Porque el Imperio Romano se alimentaba así, esa era la forma que tenía de dominar. Pero sin embargo, él sabe cómo arreglar el problema de la esclavitud. Déjalo como esclavo, pero trátalo como un hermano. Y lo dice clarito. Quizás se alejó a ti por un breve tiempo para que puedas recobrarlo definitivamente. Ya no como esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano muy querido para mí y para ti. Y eso de hablar de hermano no era una cosa así, un eufemismo, como ahora se habla, que mira, somos todos hermanos y que sé yo. No, no, no. Hermano era ser de pertenecer a la misma tribu. Era una cosa que la lealtad de los hermanos era entre sí era algo extraordinario, digamos, y algo esencial en la moral. Eh, no era algo que se dijera así nomás. Entonces, hay muestra que, oye, en vez de hacer declaraciones que es antiesclavista, no, ¿sabes qué? La manera de arreglar esto es ya olvidarnos que es un esclavo y tratarlo como un hermano. Y esa es la solución al problema. No podemos usar otra, porque no tenemos poder político para eso. Ahora, hoy día, en general, esa cosa tan práctica, tan real que muestra Pablo en varias circunstancias, se ha dejado de lado y se utilizan el hacer declaraciones que en muchos casos son bastante hipócritas. O sea, hacer una declaración, por ejemplo, que se yo, muy rimbombante sobre la igualdad de las razas, sí, fantástico esa declaración, pero si no tratas a todos la gente, independientemente de su raza, como hermano, esa declaración rimbombante no sirve absolutamente para nada. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro en la mentalidad de Pablo, porque a veces muchos ateos militantes dicen, no, Pablo nunca condenó la esclavitud. ¿Pero y qué sacaba con hacer una declaración diciendo, condenamos la esclavitud? Nada, no iba a lograr nada. En cambio, diciéndole a Filemón, trata a tus esclavos como si fueran tus hermanos, entendiendo lo que significa hermanos en ese momento, claro que sí que soluciona su problema. Soluciona el problema de esa gente. Tienes que tratarlo como ese esclavo, tienes que tratarlo como si fuera hijo de tu propia madre. Y eso es resolver el problema. No es hacer declaraciones rimbombantes que hoy día están tan de moda, pues es cuestión de ver nomás las declaraciones políticas que salen todos los días. Digamos. O sea, no, yo no tengo ninguna falta, porque yo siempre he sido muy respetuoso de, pongan en lo que quieran ahí al lado. Bueno, eso se demuestra con hechos. Y eso es lo que dice Pablo. No hagamos declaraciones condenatorias
de que el mundo está complicado, no, tratemos a los esclavos como si fueran hermanos nuestros, como fueran hijos de nuestra misma madre. Eso es lo que hay que hacer. Y ese es un esquema paulino que él lo muestra en muchos detalles, como en muchas situaciones, como lo vamos a ver más adelante también. Hay que hacer que la cosa se resuelva el problema de fondo, que es de la dignidad de las personas. No se trata de hacer no sé, declaraciones rimbombantes, no, eso no sirve para nada. Hay que hacer que se resuelva el problema de la dignidad de las personas y de la dignidad de las personas concretas, en este caso de Onésimo. Bien, seguimos a la última carta de San Pablo, de Pablo I, como digo yo, que es la de la carta que escribe para los romanos. Pero antes de entrar a los romanos, aquí hay una cita que hacen Gálatas también, que es bien interesante, que dice lo mismo, que lo que hablábamos de cómo tratar estas diferencias sociales para que no causen, no sean atentatorias a la dignidad humana. En la carta a los Gálatas dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, no es que diga que se acaban esas diferencias, porque el caso del hombre y la mujer, bueno, esencialmente, biológicamente son diferentes, pero no importa, porque todos son exactamente iguales en Cristo, ya sea griego o judío, ya sea esclavo o libre, ya sea hombre o mujer, todos son exactamente iguales en Cristo. O sea, lo importante es eso, resolver las diferencias individuales de cada persona, tratándola como que si todos somos iguales en Cristo. Bien, sigamos con la carta a los romanos ahora. La carta a los romanos es la última carta que escribe el Pablo original, Pablo I, y es la única carta que escribe no respondiendo a algo que le preguntaron, porque él nunca había estado en Roma, la escribe antes de llegar a Roma. O sea, esta es una carta que la piensa él en su estructura, no es respuesta a algo que le preguntaron. ¿Y por qué lo hace? Bueno, él va preso a Roma, al final lo van a justiciar en Roma, pero él sabe que en Roma ya hay cristianos, y sabe que está Pedro ahí ya. Está Pedro ahí, y Pedro ha evangelizado a judíos ahí en Roma y le ha ido bastante bien, parece ser. Pareciera ser. Entonces, manda esta carta desde Corinto, en su viaje cuando va preso a Roma, la escribe y la manda, para que sepan lo que él piensa con respecto al mensaje de Cristo y el problema entre los judíos cristianos y los paganos, ¿no? Como carta de presentación suya. No es una respuesta a preguntas que le hayan hecho. Y esa carta efectivamente llegó a Roma antes que llegara a él, y fue leída y lo recibieron bien, los cristianos de allá. Entonces, está mucho más ordenada, está mucho más sistemática, no toca temas variados porque le preguntan ni nada, no, está mucho más ordenadita. En la primera mitad, él se dirige a los paganos y la segunda, conversos, y en la segunda mitad, él se dirige a los judíos cristianos conversos que habían en Roma. Entonces, se inicia con una presentación personal. Pablo, servidor de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para anunciar la buena noticia de Dios, quien había prometido ya por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, la única escritura que existía en esa época, acerca de su hijo, nacido del linaje de David según la carne,
y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado para que todas las naciones respondan con la obediencia de la fe para gloria de su nombre, entre las cuales se encuentran también ustedes llamados por Jesucristo. Hemos recibido, fíjense bien lo que decía ahí, hemos recibido la gracia del apostolado para que todas las naciones respondan por la obediencia de la fe para gloria de su nombre. O sea, Pablo, hemos recibido el encargo apostólico para que las naciones, ¿ya?, acepten el mensaje. O sea, ahí está claramente diciendo: yo soy el encargado de los paganos, por encargo del mismo Dios. Es un poco su testamento espiritual. Y primero parte con como sabe que ahí está Pedro y que predicó fundamentalmente a los judíos de Roma. Entonces primero comienza haciendo una alabanza de la tradición judía, de la ley. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles? Anula la infidelidad de algunos, la fidelidad de Dios. De ningún modo. Dios siempre se mostrará fiel, aunque todos los hombres sean falsos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley de Moisés? De ningún modo. Antes bien la confirmamos. ¿Ya? Pablo enfatiza, como hemos dicho, que la circuncisión no es necesaria para los paganos convertidos a Cristo. O sea, está claro, las naciones van a concurrir a adorar al Dios de Israel en Jerusalén como naciones. Eso está claro. Pero además, en los argumentos que ponen en esta carta a los romanos, dice que no es que haya no es que sea, a ver, ¿cómo les diría? No tiene ninguna ventaja circuncidar a los paganos tampoco, porque tampoco los va a convertir en judíos. O sea, él ahí está en desacuerdo con lo que dicen, lo que decía el judaísmo de esa época. El judaísmo de esa época decía que, bueno, una persona se podía convertir al judaísmo, se circuncidaba, bla, 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 bla. Pero él dice: no, tampoco sería útil. ¿Y por qué no sería útil? Porque ¿quién es judío? Judío es el descendiente de Abraham. Ya. Y el pagano no es descendiente de Abraham. Y tú no puedes cambiar tu ascendencia. O sea, yo soy Juan Ignacio Caís, de la familia Caís. Si me cambio el apellido y me pongo Juan Ignacio Pérez, no me hace descendiente de los Pérez. Eso es lo que dice Pablo. No sé si me siguen. Yo soy un Caís que fue adoptado por los Pérez, otro cuento, pero no me hace descendiente de los Pérez. Yo soy Juan Ignacio Caís, eso ya no se puede cambiar. Mi padre era Juan Caís, mi abuelo era Salvador Caís, mi bisabuelo era, ¿cómo se llama? Tomás Caís, creo, etcétera. No puedo pasar a descender de un señor Pérez, porque ya existo genéticamente de esta manera. Entonces, eso es lo que dice Pablo en esta carta, que se interpretaba mal porque no se entendía bien esto de a quién se dirigía. Bueno, ahora, como les digo, se ha estudiado mucho mejor, que decían que, bueno, la circuncisión no sirve, pero es que no sirve para los paganos, porque no los va a hacer descendiente de Abraham. ¿Ya? Y los judíos son descendientes de Abraham. Y pone el ejemplo más claro, el caso del hijo que Abraham tuvo con la esclava Agar. No sé si ustedes se acordarán de la historia. Abraham estaba muy viejo, no tenía descendientes, entonces su mujer le dijo: yo también soy muy vieja, no puedo tener guagua. Entonces su mujer le dijo: únete a mi esclava y ten un hijo con ella. Y lo adoptamos. Perfecto. Se unió a la esclava Agar, nació Ismael y lo circuncidaron.
Pero después se le aparece el señor Abraham y le dice que va a tener un hijo, qué sé yo, y efectivamente tiene un hijo con su mujer, Sara, y es Isaac. Pero después queda muy claro, en ese mismo relato del Génesis, que es la descendencia que Abraham tuvo con Isaac, porque es la descendencia que tuvo con su propia mujer, en la que se establece el pueblo judío. Ismael fue circuncidado, pero no es judío, porque no desciende de Abraham y de Sara. Y eso lo dice el Génesis clarito. Y eso es lo que recalca Pablo en este pedazo de la carta. El hijo de la esclava Agar no es judío, a pesar que fue circuncidado, porque no desciende de Abraham y de Sara, que es la promesa que hizo Dios, Yahvé, en ese momento. Entonces tampoco sacas nada tú con circuncidar a un pagano, porque eso no lo va a hacer descendiente de Abraham y Sara. O sea, no es solamente el punto de que las naciones van a ir a adorar a Dios, a Jerusalén como naciones, eso es así. Pero además no sacas nada con los miembros de esas naciones, o sea, los paganos, circuncidarlos, porque no le vas a cambiar su ascendencia. No va a ser descendiente de Abraham y Sara, por mucho que tú lo hayas circuncidado. Bueno, esa discusión hoy día en el judaísmo existe. O sea, ¿quién es judío hoy día? Si tú le preguntas a un judío ortodoxo, te va a decir los que descienden de Abraham y Sara. Punto. Se acabó. Esos son los judíos. Y pregúntaselo a cualquier judío ortodoxo, esos que andan con rulitos y todo lo demás. Le preguntas, bueno, ¿y quién es judío? Los judíos son los descendientes de Abraham y Sara. Y además te va a decir que sean por rama materna. Porque por rama materna se sabe quién es la madre, pero nunca se sabe con seguridad quién es el padre. Entonces tiene que ser por rama materna. El hijo de madre judía, judío. Y a su vez para arriba, hasta que se llega a Abraham y Sara. Y aunque ustedes no lo crean, hay familias judías ortodoxas, a raíz de los exilios que han tenido y todo, que tienen todo su árbol genealógico clarito hasta no sé cuántos siglos antes de Cristo. Ahora, independientemente de eso, el Estado judío tiene un problema de quién es nacional, tiene la nacionalidad judía, ese es otro lío, o nacionalidad israelita, digamos. Pero si, para un ortodoxo judío está claro. Ahora, uno de una rama no tan ortodoxa judía te podrá decir otras cosas. Pero, pero esa discusión existe hoy. Existe hoy. Bien. Ahora, ¿de qué deriva esto? Deriva también de un concepto que no era solamente de los judíos, que era el concepto de familia y de tribu. O sea, la familia, que era parte de una tribu, no solamente en Israel, en prácticamente todas las culturas, era algo que era de una importancia extraordinaria. O sea, y de hecho, si ustedes miran en muchos países, se veneran a los antepasados como casi semidioses. En Japón, por ejemplo, hay altares que se veneran a los antepasados. O sea, el peso de la familia, que es su conjunto del peso de una tribu, es extraordinariamente fuerte. Entonces, tampoco era imaginable eso de que una persona se cambiara de una familia a otra. No ocurría sencillamente. Porque habían todos estos espíritus que protegían a la familia, que normalmente eran los espíritus de los difuntos, de los cuales se tenía un muy buen recuerdo, porque habían sido gente muy virtuosa, que sé yo, cosas por el estilo, que tenían una especie de categoría como de semidioses, el antepasado ilustre, que se le veneraba y se le respetaba, incluso tenía un altar donde se le echaba, qué sé yo, incienso, cosas por el estilo, en la mayoría de las casas de casi todos los pueblos de esa época. Esto lo explica muy bien una teóloga judía que se llama Paula Fredriksen,
Y yo en la página 44 les pongo una cita de lo que ella dice. Y es interesante porque es una teóloga judía. Ahora, en los capítulos 9 a 11 de la carta a los romanos es muy importante porque él habla del futuro en la comunidad cristiana que va a tener el pueblo de Israel. Y eso es muy interesante, y lo vamos a leer entero, las citas que hace. Vean bien. Ahora me dirijo a ustedes los paganos. Dado que yo soy el apóstol de los paganos, acuérdense de la repartija del mercado, dado que soy el apóstol de los paganos, hago honor a mi ministerio para dar celos a mis hermanos de raza y salvar a alguno. Se refiere celo a mis hermanos de raza, a los judíos. Porque si su rechazo ha significado la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación sino una especie de resurrección? Si la primicia está consagrada, también lo está toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas y tú quieres un olivo silvestre, pagano olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has participado de la raíz y la savia del olivo, no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene la raíz, sino que la raíz te mantiene a ti. O sea, todo el misterio de Dios revelado lo asume como un olivo. El tronco y las raíces son el pueblo de Israel. ¿Ya? Y los paganos han sido injertados en ese olivo. Entonces le dice a los paganos, no te sientas orgulloso, porque tú eras un olivo silvestre, no estabas injertado en esta revelación del misterio de Dios que es el pueblo de Israel. Y ahora han cortado unas ramas que se han salido, esas ramas que no reconocieron a Jesús de Nazaret como el Mesías. Sí, se han cortado. Y a ti a ti pagano, te injertaron en la raíz. Tú que eras un olivo silvestre. Pero no te van a gloria, dicen. Porque tú no eres el que mantiene la raíz, sino que la raíz te mantiene a ti. Tú has sido injertado en la raíz de la historia de la salvación. De la historia de la salvación, esa raíz viene de Israel. Entonces, tú tienes que reconocer que como injertado en esa raíz es la tradición judía, es la revelación a Israel la que a ti te alimenta, y no al revés. Ojo, muy importante. Si la primicia está consagrada, leo un poco de nuevo. Si la primicia está consagrada, vale decir, los primeros que recibieron la revelación de Dios, los judíos, también está toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas ramas han sido cortadas y tú pagano, que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has participado de la raíz y la savia del olivo, no te consideres superior a las otras ramas. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien mantiene la raíz, sino la raíz te mantiene a ti. Entonces aquí dice, pero tú me dirás a lo mejor, cortaron algunas ramas para injertarme a mí. Cierto, dice, de acuerdo. A ellos los cortaron por no creer. Tú, en cambio, estás firme gracias a la fe. Pero en vez de llenarte de orgullo, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, a los judíos que no aceptaron a Jesús de Nazaret, tampoco te perdonará a ti. Observa más bien la bondad y la severidad de Dios. Con los que cayeron, Dios es severo. Contigo es bueno,
pero siempre que te mantengas en el ámbito de la bondad, porque también a ti te pueden cortar. Y si ellos no persisten en la incredulidad, o sea, si esos judíos que se separaron dejan de ser incrédulos, serán reinjertados, porque Dios tiene poder para volver a injertarlos. Si tú, siendo de olivo silvestre por naturaleza, fuiste cortado de ese olivo silvestre y contra tu naturaleza fuiste injertado en el olivo de Dios, cuánto más ellos, que son las ramas naturales, serán injertadas de nuevo en su propio olivo. Quiero, hermanos, que no ignoren este secreto para que no se tengan por sabios. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que la totalidad de los paganos se incorporen a la comunidad. Y entonces todo Israel se salvará. Según lo descrito, de Sión saldrá el liberador para alejar a los crímenes de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando perdone sus pecados. Y aquí termina con algo que nos tiene que hacer pensar mucho. En cuanto a la buena noticia, vale decir al Evangelio, eso quiere decir una noticia, ellos son enemigos de Dios hoy día. Y esto ocurre para bien de ustedes. Pero desde el punto de vista de su elección son amados en atención a los patriarcas. Y aquí la frase, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. O sea, Dios escogió a Abraham y a los descendientes de Abraham y Sara para su pueblo escogido, lo que dice ahí. Y ahora ellos son enemigos de Dios porque no lo han aceptado al Mesías. Pero desde el punto de vista de su elección, Dios los sigue amando y siguen siendo los elegidos, porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Eso es algo, pero que se nos ha olvidado a nosotros, no solo en nuestra iglesia, en nuestro tiempo, digamos, y que ha traído unas consecuencias atroces, ¿no?, de antisemitismo y cosas por el estilo. El pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Podrán ser infieles, tal como lo fueron 500 años antes de Cristo y Dios los castigó mandándolos al exilio en Babilonia. Pero después volvieron, Dios los perdonó. Y ahora pareciera ser que por no haber reconocido al Mesías, eso lo dicen algunos judíos cristianos que hay hoy día, Dios también los mandó al exilio de nuevo en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén completa. Pero los dones y la llamada de Dios son irrevocables. No dejan de ser pueblo elegido y ahora están volviendo de nuevo, están volviendo de su segundo exilio. El primero duró como 200, 300 años y el segundo ha durado como casi 2000. Pero los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Dios no se equivoca. Por algo escogió a los descendientes de Abraham. Y los educa, sí, los educa. Y cuando se portan mal, los manda al exilio, sí, los manda al exilio. Pero no hay revocación, porque Dios no se equivoca, no se va a equivocar. Por eso es que el antisemitismo no es solamente un odio a una persona por ser de una raza, qué sé yo. Es un sacrilegio. ¿Por qué es un sacrilegio? Porque es decirle a Dios, oye, pucha que te equivocaste, ¿eh? Mira el pueblito que escogiste. Mira el pueblito que escogiste, mira mira todas las barbaridades que han hecho, bla, 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 bla. ¿De dónde eres Dios tú? ¿Ah? ¿Cómo no viste que esto iba a pasar? Yo lo sabía. Para Dios no hay, eso lo dijimos en la primera o segunda clase, la eternidad para Dios es que todo es presente. Cuando escogió a Abraham y al descendiente que tuvo con Sara, ya tenía absolutamente claro todo lo que iba a pasar. Y lo escogió. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a tener que preguntar a él después si llegamos arriba. Pero lo que sí que sabemos que lo escogió. Y los dones
y las llamadas de Dios son irrevocables. Eso lo dijo San Pablo clarito y tiene toda la razón. Es así. Pues si no, dejaría de ser Dios. Se equivocó. Hay dos instituciones que tienen garantía de que van a existir siempre. Son el pueblo de Israel, que es una cosa distinta al Estado de Israel o al reino de Israel o al Estado judío, lo que sea, no. El pueblo de Israel no va a desaparecer nunca. Por mucho que traten los Hitler del pasado, los Hitler del futuro, no va a desaparecer jamás. ¿Por qué? Porque él lo prometió. Y la otra es la iglesia. Podrá desaparecer el Vaticano, podrá desaparecer la forma como tiene la iglesia en este momento, podrá desaparecer muchas cosas, pero la iglesia como pueblo de Dios, de los que creen en Jesucristo, en Jesús de Nazaret resucitado como Mesías de Israel y como Señor del mundo, tal como sale en el credo que leemos en las misas, no va a desaparecer nunca. ¿Por qué? Porque Él va a estar siempre con nosotros hasta el final de los siglos. Pero las instituciones distintas de las implementaciones locales, ¿sabes? Eso tenemos que tenerlo claro, sí. O sea, el Estado de Israel desapareció, el reino de Israel desapareció también cuando el exilio babilónico, pero el pueblo judío no desapareció. Para mí, y creo que ustedes van a entender fácilmente lo que les voy a decir, la existencia del pueblo judío es una muestra clara de la existencia de Dios. La mejor prueba de la existencia de Dios que ustedes pueden tener es la existencia del pueblo judío. Porque de todos los pueblos que existían en el año 70 en el Imperio Romano y que desaparecieron a consecuencia de guerras y cosas por ahí en esa fecha, solo sobrevivió uno. Y además el que ha sido más perseguido, el pueblo judío. Yo siempre le hago la pregunta, ¿quién ha visto a un etrusco caminando por la Alameda de Santiago de Chile? Nadie. ¿Quién ha visto a un egeo caminando por la Alameda de Santiago de Chile? Nadie. ¿Y quién conoce judíos que se pasean hoy día por la Alameda de Santiago de Chile? Todos. Entonces, esa es una prueba fuerte de efectivamente de que ahí hay ese pueblo que además que ha sido odiado por todo el resto de la humanidad prácticamente y que no han hecho barbaridades con él como se ha hecho con ningún otro. Por algo subsiste. ¿Y por qué subsiste? Porque los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Ahí tienen la explicación. Ahora, San Carlos Borromeo, por allá por el año 1500 y algo, 1600, también hizo una aseveración muy buena sobre eso de que la iglesia también nunca iba a perecer, siempre iba a estar permanecer por los siglos y siglos hasta el fin del mundo. Y lo dijo en una situación muy, muy penosa para la iglesia, en la época de las guerras de religión entre protestantes y católicos, en que esas guerras de religión duraron 30 años. Consideren ustedes que una generación vivía menos o igual que 30 años, o sea, una generación completa se estuvieron matando en unas guerras atroces eh, entre protestantes y católicos, con un odio entre ambos infinito, que fueron las guerras más sangrientas que se tiene recuerdo en lo que es la Edad Media y el Renacimiento occidental. Entonces estaba tan horrorizado San Carlos Borromeo con lo que estaba pasando, que una vez que un obispo le dijo de que estas guerras eran muy importantes y que íbamos a ganar los católicos porque Dios había dicho, el Señor había dicho, voy a estar con usted hasta la consumación de los siglos. Y le contestó San Carlos Borromeo lo siguiente: sí, mire, usted tiene toda la razón. Eso lo dijo el Señor. Pero el Señor nunca dijo que eso iba a ocurrir en Europa.
Y esa frase es magistral también. O sea, una cosa, no confundamos, una cosa es cómo se ve la iglesia hoy día, el Vaticano, qué sé yo, los cardenales, el Papa, etcétera, etcétera. Y otra cosa es lo que eso significa. O sea, Papa va a existir siempre, no cabe la menor duda. El papado va a existir siempre, el primado de Pedro está claro. Y los obispos, como descendientes de los apóstoles, van a existir siempre, está claro. Pero existirá el Vaticano, pues. O resulta que la iglesia a lo mejor en el año 3000 va a ser totalmente diferente. Va a ser, qué sé yo, como era a lo mejor en Jerusalén en el año 55, cuando San Pablo escribe las cartas. Entonces tenemos que tener cuidado en distinguir la esencia de lo que prometió Dios y la implementación que exista en algún momento dado de la historia de ese pueblo escogido o de esa iglesia escogida. Y sigue. En efecto, ustedes antes eran enemigos de Dios y ahora por la desobediencia de ellos han alcanzado misericordia, pero de la misma manera que ustedes ahora han alcanzado misericordia, un día también ellos alcanzarán la misericordia de Dios, porque Dios ha encerrado a todos en la desobediencia para apiadarse por todas. Y termina con un himno de nuevo. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y prudencia de Dios. Qué insondables sus decisiones y las incomprensiones de sus caminos. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio primero para recibir algo en cambio? De él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para San Pablo, la forma en que se van a reunificar los judíos y los paganos es aquella parte del misterio de Dios que todavía, es la única parte del misterio de Dios que todavía falta por revelar. Y eso lo vamos a ver en los momentos finales, cuando venga Jesús en gloria y majestad. Si ustedes van a la página 164, apéndice 4, ahí en un libro de un teólogo judío que analiza esto, pero el judío mesiánico, o sea, que acepta a Jesús como... Hay unos pocos judíos mesiánicos todavía en el mundo, que se llama David Stern. Si ustedes miran el dibujo que sale ahí en la página 164, ahí está claro. Pone por fechas, ¿ya? Entonces pone la raíz, es Abraham, Isaac, Jacob. Después por 1000 años es Israel, que es el tronco. Después, si ustedes se fijan, los judíos hasta el fin, hasta después, hasta casi ahora, se separan. Y ahí se le reinjerta algo que él llama la iglesia, la church. Pero después, en el final de los tiempos, esas dos ramas se van a juntar de nuevo y se van a fusionar en una sola. Esa es la visión de San Pablo. Entonces, si van a la página siguiente, 165, si ahora cortamos el tronco así en lonjas horizontales, se ve así. Pues. Al principio es una sola, después se reinjerta en la tercera de abajo para arriba, el dibujito, se reinjertan los paganos, todavía están unidos por ahí hasta el año 70, después se separan y después al final de los días se volverán a juntar de nuevo. Aquí yo tengo un arbolito, bueno, no es un arbolito, no sé qué es lo que es arbolito, arbusto, que es un gomero. Lo veo acá. Un día le voy a tomar una foto para que se las muestre toda la reinjertación. Que es mucho más grande la casa. La casa de esta mía tiene 2 pisos, ¿no? Y llega para arriba. O sea, ese gomerito lo plantamos cuando nosotros llegamos acá, recién casados, hace 52 años. Y mi señora lo riega todos los santos días. Y ahora ya está mucho más alto que la casa. Y se produce ese fenómeno, 2 ramas que de repente se juntan y se fusionan. Y para arriba sigue una sola rama, pero que se nota que es como un 8. O sea, que están juntas soldadas las dos, ¿no? Bueno, eso es lo que presiente San Pablo que va a ocurrir, si ustedes van a la página 164 de nuevo, en estas etapas de arriba, en que estas ramas que iban separadas se fusionan
y vuelven a soldarse. Les voy a tomar una foto de esas ramas fusionadas del gomero de mi casa, para ahí se las voy a mandar para que la vean, y ahí entiendan esto. Ahora, después de todo lo que ha pasado en la historia, y todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y el Holocausto y todo esto, el Concilio Vaticano II sacó una declaración. A ver, alguien me pregunta del pueblo egipcio. El pueblo egipcio no existe, del antiguo. Hoy día son árabes que invadieron a los pocos egipcios que quedaban en esa época, en el año 700 y tanto, y prácticamente los liquidaron. O sea, hoy día el pueblo egipcio es tan árabe como el pueblo sirio o el pueblo palestino o el saudita, digámoslo así. Ya no existen de esos pueblos antiguos. Bien, sigamos. Veamos la declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II, que la sacó, es muy interesante, con respecto a los judíos, el capítulo 4, con respecto a lo que pasó con el Holocausto, que para qué estamos con cuentos. Hubo influencias cristianas, o sea, los nazis evidentemente no eran cristianos, pero si nosotros miramos cómo se trató a los judíos en el occidente europeo, la expulsión mismo de los judíos por los reyes católicos de España, qué sé yo, eh, aquí en Chile incluso, en la época de la colonia, en Concepción, la Inquisición tomó preso a un judío que era médico, no sé qué le querían médico en esa época, pero en fin, era médico, se lo llevó a Lima por ser judío y lo quemaron vivo en la Plaza de Lima. Esa cosa es conocida históricamente, o sea, no. Y lo peor del caso, que quien delató a la Inquisición, a este señor que era judío, que practicaba el judaísmo, digamos, practicaba la religión judía, fue su propia hermana que se había metido a monja. O sea, aquí mejor, no, mejor darse cuenta de lo que pasa hoy. Y los pogromes en Rusia y todas estas cosas, bueno. ¿Qué es lo que dice la declaración Nostra Aetate? Vamos a la página 45. Al investigar el misterio de la Iglesia, este sagrado concilio recuerda los vínculos con que el pueblo de Abraham del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham. Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Está claro en la carta a los romanos. Reconoce que todos los cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y que la salvación de la Iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud, en esa primera Pascua que hablábamos. Por lo cual, la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó a establecer la antigua alianza, ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles o paganos. Cree pues la Iglesia de Cristo, nuestra paz reconcilió por la cruz a los judíos y paganos y de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos la palabra del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. También los patriarcas, de quienes procede Cristo según la carne. Romanos, capítulo 9. Hijo de la Virgen María. Recuerda también que los apóstoles, fundamento y columna de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el apóstol Pablo, los judíos son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y su vocación.
La Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán como un solo nombre. El reinjerto, como decía San Pablo. Como es, por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común de cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno. Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo, las autoridades, no el pueblo, ya lo vamos a ver eso en detalle. Sin embargo, lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos de aquel entonces ni a los judíos de hoy. Y si bien la Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, no se ha de señalar a los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de la Sagrada Escritura. Por consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica, con el Espíritu de Cristo, ni en la catequesis, ni en la predicación de la palabra de Dios. Además, la Iglesia que reprueba cualquier repercusión, cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos e impulsada no por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos. Por lo demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por inmensa caridad su pasión y su muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la salvación. Es pues deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor universal de Dios y como fuente de toda gracia. Eso es en el Concilio Vaticano II. Pero el Papa Juan Pablo II agregó más cosas a esto en varias reuniones. En el 17 de noviembre de 1980 agregó lo siguiente, en una reunión con representantes judíos. La primera dimensión de este diálogo, el diálogo que la misma Constitución Nostra Aetate que acabo de leer dice que hay que fomentar el diálogo entre judíos y cristianos. La primera dimensión de este diálogo, esto es, el encuentro entre el pueblo de Dios de la antigua alianza, que nunca fue rechazada por Dios, y el de la nueva alianza, es asimismo un diálogo interior a la iglesia misma, como si fuera entre la primera y segunda parte de nuestra Biblia. Eso es muy interesante porque hoy día existe una cierta tendencia que está pasando ya de moda, pero que existió, de que ¿para qué nos preocupamos del Antiguo Testamento? Mire, si todo está en los evangelios. No, no. Lo que yo les decía en la primera clase, la revelación del misterio de Dios es como una película, no es una foto de un momento dado, es una película que tiene su desarrollo y termina, evidentemente, en el Nuevo Testamento. Pero no es solamente el Nuevo Testamento. Por algo se leen los salmos en las misas, y los salmos son oraciones bellísimas. Y eso del Dios castigador del Antiguo Testamento, hay algunos textos por ahí nomás, pero no es general, pues. ¿Alguien encuentra que en la lectura de los salmos se muestra un Dios castigador? Si en la lectura de los salmos lo único que habla es de la misericordia de Dios. ¿De dónde sale el Dios castigador generalizado en el Antiguo Testamento? Eso es mala información, mal enfoque, ¿no? En esta misma convicción la declara también el Catecismo de la Iglesia Católica del año 1993. La antigua alianza nunca ha sido revocada. Y después el mismo Papa Juan Pablo II agrega en el año 1997 lo siguiente, cuando habla de las raíces del antijudaísmo en el ambiente cristiano. En el origen de este pequeño pueblo, situado entre grandes imperios de religión pagana que lo eclipsan con el esplendor de su cultura, se encuentra una elección divina.
Este pueblo es convocado y guiado por Dios, creador del cielo y la tierra. Por consiguiente, su existencia no es meramente un hecho natural o cultural, en el sentido de que por la cultura el hombre desarrolla los recursos de su propia naturaleza. Más bien se trata de un hecho sobrenatural. Este pueblo persevera a pesar de todo, porque es el pueblo de la alianza y porque no obstante las infidelidades de los hombres, el Señor es fiel a su alianza. Ignorar este dato fundamental significa comprometerse por el camino de un marcionismo contra el cual la Iglesia ya había reaccionado inmediatamente con energía, consciente de su vínculo vital con el Antiguo Testamento, sin el cual el Nuevo Testamento pierde su sentido. Las Escrituras son inseparables del pueblo y de su historia que lleva a Cristo, Mesías prometido y esperado, Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia no cesa de confesarlo cuando repite diariamente en su liturgia los salmos y los cantos de Zacarías, de la Virgen María y de Simeón. Por eso, los que consideran el hecho de que Jesús fue judío y que su ambiente fue el mundo judío como un simple hecho cultural contingente que hubiera sido posible sustituir con otra tradición religiosa de la que la persona del Señor podría ser separada sin perder su identidad, no solo ignoran el sentido de la historia de la salvación, recuérdense las dos primeras clases, sino que también de modo más radical ponen en tela de juicio la verdad misma de la encarnación y hacen imposible una concepción auténtica de la inculturación. Bueno, eso es algo que es muy importante y que tenemos que tener muy claro. O sea, nosotros no podemos pensar en esquemas que no son y que además están claramente expresados en San Pablo. O sea, si nosotros leemos la carta a los romanos, entendiéndola bien, tal como yo les digo, qué parte va dirigida a los paganos, qué parte va dirigida a los judíos, y les recomiendo que repasen bien los apuntes que hemos visto hoy día, y sobre todo lo que ponía ahí la señora Fredriksen, Paula Fredriksen, está clarísimo. O sea, toda esta teoría del reemplazo que se ha hecho en la Edad Media se hizo, ¿no? En que ya el pueblo de Israel fue abandonado por Dios, porque ahora la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, no es cierto. Eso es herético. Es abiertamente herético. Y aquí lo hemos visto en las declaraciones del Concilio Vaticano y las declaraciones del Papa San Juan Pablo II, o sea, no es cuento. Y lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. O sea, es abiertamente herético el decir esa teoría del reemplazo. Tiene un nombre técnico, no me acuerdo cómo se dice ahora en latín, pero ustedes lo habrán escuchado muchas veces. No, es que la iglesia reemplazó al pueblo de Israel. Ya no es el pueblo de Israel el pueblo elegido, ahora es la iglesia el pueblo elegido. Ojo, San Carlos Borromeo lo tenía bien claro, pero tengan cuidado. Puede que no sea la iglesia que nosotros conocemos, no sea la iglesia de Europa. Y además no es cierto. La teoría del reemplazo no existe, al contrario. La teoría verdadera es la de la reinjertación. Todos van a ser uno solo. Y eso lo dice también aquí el Papa Juan Pablo II. Bueno, lo acabo de leer y ya no lo encuentro, pero eso que dice que todavía está por verse cómo se va a reproducir ese reinjerto glorioso, ¿no?, de las ramas que hayan sido desgajadas, que como dice San Pablo al final, todos van a ser reinjertados. Bien, eso es la carta a los romanos. Aquí con respecto a la carta a los romanos,
hay otro temita que es bien interesante, que aparentemente hay se dijo que podía haber una, ¿cómo se llama? Una opinión distinta entre un punto que toca San Pablo en la carta a los romanos, que no lo hemos visto, no lo hemos visto hasta este momento, y que también lo toca la carta de Santiago. Santiago tiene una epístola que está en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago, con respecto de la fe y las obras. Si uno se salva por la fe o se salva por las obras. Y eso tuvo ¿cómo se llama? Esta discusión tuvo mucho bombo porque Lutero la puso sobre el tapete de si la fe implica, si uno se salvaba por la fe y por las obras que hiciera o solamente por la fe. Y eso se debe a que cuando Lutero lo puso sobre el tapete, nadie se acordaba del sentido original que tenía la palabra fe, o sea, fe como respuesta a una revelación. ¿Se acuerdan cuando hablaban misterio, revelación y fe? Se entendía fe como la de los filósofos griegos, o sea, una creencia. Y ya lo vimos que eso no es fe bíblica. Entonces, en realidad las dos cartas dicen lo mismo. Lo que pasa es que uno supone, se supone que San Pablo cuando habla de eso, lo vamos a ver ahora, entiende la fe como adhesión a una revelación y no como una creencia, tal como lo vimos nosotros en la primera, no sé si la primera o la segunda clase, pero repasen eso del lenguaje si no les queda claro. Veamos qué es lo que dice San Pablo sobre este tema en la carta a los romanos. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Ya, ¿qué es lo que son las obras de la ley? El no comer chanchito, el no trabajar el sábado, qué sé yo, todas esas cosas que les gustaban mucho a los fariseos en ese momento, que los evangelios relatan, que era el gran problema que tenía el Señor con los fariseos. O sea, si tú quieres comer chanchito, dice San Pablo, come chanchito. Si eres pagano, come chanchito nomás, no pasa nada. Porque esas son obras de la ley que para los paganos no corren. Porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe en Cristo, independiente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los paganos? Obvio, pues si yo estoy trayendo a las naciones a adorar al Dios de Israel. Ciertamente también los paganos, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham, o sea, tuvo fe a Abraham, a Dios, y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Bien. Déjame anotar una cosita aquí. Ya. ¿Qué es lo que dice la carta de Santiago sobre el mismo tema? Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? No dice obras de la ley, pero dice obras. ¿Podrá salvarlo la fe? Uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras de que tengo fe. ¿Tú crees que existe Dios? Muy bien. También los demonios creen que existe Dios y tiemblan de miedo. Hombre, si los demonios han visto a Dios, ¿cómo no van a creer que existe? ¿Quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras es estéril? Nuestro padre Abraham no fue reconocido justo por las obras ofreciendo sobre el altar a su hijo Isaac. Tú estás viendo ahí que la fe se demostró con hechos y por esos hechos la fe llegó a su perfección. Y se cumplió lo que dice la Escritura. Abraham creyó en Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación y se le llamó amigos de Dios. Como ven, el hombre no es solo justificado por la fe, sino también por las obras. Lo curioso de esto es que ambos se refieren al mismo versículo para demostrar dos cosas que aparentemente se ven contrarias,
pero que si entendemos el lenguaje que significaban esos términos en ese momento, no tienen ninguna diferencia. Por eso que hoy día esa discusión entre evangélicos y católicos, que unos dicen, no, yo me justifico, cree en Dios, hermano, y si crees en Dios, estáis salvados. O otros dicen, no, que hay que hacer obras buenas. No, esa discusión, si entendemos bien el lenguaje con que esto se escribió, no tiene ninguna diferencia. Porque obviamente ambos estaban pensando en una fe actuante, no en una creencia. Esta gente, no sé, tanto Pablo como Santiago eran judíos, no seguían a Aristóteles, ¿no? Para entender qué es lo que significa creer. No habían aprendido filosofía griega, habían aprendido la cultura semita. Y la cultura semita, la fe no era creer, era adherir a un mensaje, adherir de cuerpo y alma, es decir, comportándose de acuerdo a ese mensaje. O sea, tener fe para San Pablo significaba reflejar ese mensaje en la forma de actuar. Y lo mismo también para Santiago. Por eso que dice, hoy los demonios creen. Pues claro que creen. ¿Cómo no van a creer si han visto a Dios? Pero ellos no actuaron de acuerdo al mensaje. Entonces, claro, ahí Santiago dice, el hombre no solamente justificado por la fe, sino por las obras que se derivan de ese comportarse de acuerdo a esa fe. Eso es bien curioso porque es una discusión que no tiene sentido si se entiende el lenguaje bien. Pero que hoy día hablen con cualquier evangélico y les va a decir que el gran error de la Iglesia Católica es que exige obras y no solamente creer en Dios. Cree en Dios, y, hermano, y va a estar salvado. Ahora, la Carta de Santiago además contiene una fuerte crítica a la riqueza y a los ricos y refleja muy bien la teología de los pobres del Antiguo Testamento. Y también exige mucha altura moral al presbítero, ¿no? O sea, al maestro, que debe ser una persona que refrene su lengua de toda inmoderación. Es una carta muy judeo-cristiana, después vamos a analizarla más adelante. Es bien interesante esta carta a Santiago. La teología de los pobres que se refleja de ahí es muy bonita, ¿eh? Y además, sin citarlo exactamente, pero trata la mayoría de los conceptos que después San Mateo narra en el Sermón de la Montaña. O sea, como esta carta es bastante antigua, demuestra que efectivamente esos conceptos que después San Mateo los narra en el Sermón de la Montaña ya eran de uso práctico mucho antes que escribiera San Mateo su Evangelio. El problema, como ven, no es tanto la fe sin obras, sino las obras sin la fe. O sea, la fe tiene que ser causa de las obras, porque es una fe actuante el concepto que existía en esa época, no es una fe que crea, una fe intelectualizada. Bien, pues mis queridos amigos, yo creo que les he dado hartas cosas para que mediten de aquí al próximo sábado, ¿eh? Esta cosa es importante, estos conceptos que hemos visto hoy día, y son claramente bíblicos. Aquí no hay nada que sea nuevo, que vaya en contra de la enseñanza de la iglesia, ni nada. Hay que recordar estas cosas importantes que se han dicho en el Concilio Vaticano II, por el Papa Juan Pablo II, que sé, etc. A ver, déjenme ver algunos diálogos que hay acá. El marxismo como ideología sería una obra sin fe. Bueno, hay muchas obras sin fe, eso es una realidad, no es un solo caso, pero eso ya escapa
de, de estas cosas que hablamos acá. Bueno, a Juan, ver, déjeme ver si hay otra cosa más por aquí. Juan Ignacio. Sí, a ver, espérate un segundito, déjame ver. Bueno, el egipcio ya lo contesté, el caso de los griegos más o menos parecido también. Los griegos existieron como imperio griego hasta el año 1453, o sea que son bastante más modernos. Bueno, sí, que efectivamente pues, se nos transmitieron en los colegios muchas cosas del Dios castigador. El problema es que nunca se hizo en la época de los colegios, y no era por culpa de los colegios, venía de tradiciones antiguas dentro de la misma iglesia, qué sé yo. Nunca se enseñó una teología del Antiguo Testamento, que es lo que hago yo en mi curso de Antiguo Testamento, sino que al revés, se hacía una cosa que se llamaba historia sagrada. Historias sagradas que se contaban una serie de anécdotas, como que David había matado a Goliat y cosas por el estilo, pero que no es la teología esencial del Antiguo Testamento. Si el Antiguo Testamento, los libros que se refieren a algún hecho que sea más o menos relativo a la historia, no son más de 6 o 7 de los 45 que hay. El resto son libros de enseñanzas morales y los libros de los profetas, que también son de enseñanzas morales, los salmos, qué sé yo, los libros de sabiduría. Y de eso se olvidaron de enseñarnos a nosotros en los colegios en esa época. Enseñaban esa cosa de historia sagrada que es una parte ínfima, ¿no? Bien, ¿alguien más quería hacer una pregunta? Alguien me dijo... Sí, sí. Juan Ignacio, ¿tú podrías recalcar después de nuevo la relación de los judíos con nosotros? Yo lo encontré muy interesante porque no entendía, digamos, no sé si fue Juan Pablo II o, o Benedicto el que habló de nuestros hermanos mayores por los judíos. Juan Pablo, Juan Pablo. Juan Pablo II. Yo esos documentos que leí, esos dos de Juan Pablo II, es que extracté un par de párrafos nomás, pero tú lo puedes encontrar en internet, deben ser documentos de, no sé, unas 6 páginas cada uno, y que desarrolla mucho más profundamente estos temas. A ver si los encuentro y a lo mejor se los mando, completo. Ya, porque Pero, tiene como mala impresión pero, sí, dime nomás. que yo tenía como mala impresión de los judíos, o sea, que crucificaron a Jesús, que la nueva religión era la católica, eh, como que reemplazaba, todo esto que tú Claro, has dicho. esa teoría del reemplazo era bastante común enseñar, pero yo no veo de dónde sale la teoría del reemplazo después de leer a San Pablo, francamente, y después de leer otros documentos, otros más que del Nuevo Testamento que vamos a seguir viendo hasta que lleguemos al final. Es cierto, Pero es cierto. tú vuelves a hablar durante el curso respecto de esto o ya nunca Sí, más. no, sí hablo. O sea, Ah, ya, esto, yo voy en época cronológica, entonces hasta ahora he leído los documentos que se refieren a esto que se escribieron hasta este momento, hasta que San Pablo todavía está vivo. ya, Y ya. después vamos a ver más documentos que se refieren a esto hasta llegar hasta el Apocalipsis, que es Ya, del año 90 más o menos. Ahora estamos recién en el año 50, el año 60, nos quedan 30 años más todavía. Y ya, esto perfecto. lo vamos a seguir viendo en detalle. Muchas gracias. Ahora, en el caso de los evangelios, cuando veamos los evangelios, sobre todo los sinópticos, o sea, 4 clases más, o 3 clases más. Ahí vamos a ver en detalle quién mató a Cristo, históricamente, porque los evangelios lo dejan bien claro. Y vamos a ver que el pueblo judío, al revés, lo trató de salvar, lo trató de todas maneras lo tenía, pero como una persona que era muy positiva. Ahí los que los mataron fueron un sumo sacerdote y, no sé, pudiéramos decir un puñado de 10 o 15 altos dirigentes que tomaron una decisión espantosa, ¿no? Y ya vamos a ver por qué la tomaron también.
Juan Ignacio, yo creo que la tradición aquí también nos ha influido mucho por años y años. Cuando niña, yo recuerdo, y quizás todos jugaron eso, ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados, ¿quién los quemó? El perro judío, era una ronda. Pero Y el así perro judío para mí era como un perro chihuahua, un perro pequinés, todo eso, y cuando grande vine a entender que se referían a un judío, ¿no es cierto? así es. Porque lo traíamos ya de rondas españolas que venían así, y eso nos ha influenciado tanto y tanto al pueblo, que sin saber qué es realmente los judíos, sin tener una cultura al respecto, ya le caen mal, porque Sí, mataron a cierto. Cristo. Es una tradición Sí, es cierto. Se mala. tratan de meterse un poco en la Inquisición, en la historia de la Inquisición, nomás, de una cosa espantosa. Ese caso que les digo yo del cirujano, no era bueno, médico, le decían en Concepción, conocido con nombre y apellido, o sea, no es un cuento, y que lo delató su propia hermana, que era monja, y lo quemaron vivo en la Plaza de Lima junto con 20 más. O sea, no, claro, se actuó muy mal. Ahora, ¿por qué razón vamos a tratar de entenderlo un poco también cuando lleguemos a la época del Apocalipsis, por ahí, pero fue algo, no sé, ¿no? Que evidentemente está bien que los papas ahora último hayan pedido disculpas de muchas cosas en ese sentido. Juan Ignacio, ¿Sí? eh, Habla un poco más fuerte, Ángel. yo siento que esta clase ha sido estremecedora. Esperar que haya sido esclarecedora más que estremecedora, pero en fin. Claro, sí está bien. Lo que pasa es que nos ha puesto a algunos, por lo menos a mí, en una situación que yo no conocía dentro de nuestra formación como iglesia católica. Y de la cual me alegro también, pero francamente me estremeció. Y yo creo que hay que darle bastante vuelta a este tema, o sea, uno tiene que darle bastante vuelta a este tema Así para es. realmente entenderlo efectivamente. Así es. Ha sido una clase estupenda y bueno, ojalá que podamos terminar, o sea, esclarecer y entender todo lo que corresponde, digamos, porque esta clase nos ha dado, digamos, una relación con el pueblo judío completamente diferente quizás que la que teníamos actualmente. Así esperamos. Y yo le agradezco, digamos, yo asistí alguna vez a ceremonias judías que me encantaban, digamos, pero me encantaban porque conservaban tanto la tradición, eran muy, muy tradicionales ellos. Pero ahora le tengo otro sentido a la situación. Yo creo que es indispensable, o sea, para nosotros creo que es indispensable repasar muy bien esta clase. Sí, repásenla. Bien, yo les agradezco mucho. Ahora vamos a